¿Se escucha, Mateo? Sí. Sí, sí, ahí se escucha. Lo peor es que me dijo que estaba arreglada el flaco. Me sacó la plata. No puedo creer. No, es una cosa de loco. ¿Alguien sabe algo de esto? ¿De por qué se corta? No. ¿Alguien entiende de electrónica? No. Me robó la plata el que me la arregló. Bueno. Por favor, que no se corte. Cuando comparto pantalla ahí, que no se corte, por favor. ¿Ven algo? Bien. Gracias, Mateo. No se cortó. Célula. ¿Sí? Si yo estuviese en el pizarrón, sacaría 3 flechitas de abajo de célula y pondría unidad funcional, pondría unidad estructural y unidad de origen. ¿Bien? Y voy a explicar qué sería cada cosa. La célula es una unidad funcional, ¿sí? Porque en ella se realizan las reacciones químicas que posibilitan la vida. ¿Sí? Las reacciones químicas o reacciones metabólicas que posibilitan la vida. Después vamos a ver en qué parte de la célula ocurre cada una de las reacciones. Por eso es una unidad funcional. ¿Por qué es una unidad estructural? Porque forma parte de todo ser vivo, forma parte de nosotros mismos. ¿Y por qué se dice que es una unidad de origen? Porque toda célula proviene de otra célula. Matías. ¿Bien? ¿Y de qué tipo de células tenemos que hablar si nosotros vamos a hablar de células del cuerpo humano? ¿Procariotas o eucariotas? De a uno con la respuesta. Células eucariotas son. Las procariotas son otro tipo de células. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que son las células eucariotas. Químicamente están compuestas por carbono, por hidrógeno, por oxígeno y por nitrógeno. Y tiene otros elementos más chiquitos. Químicamente hablando, ¿sí? Si tengo que definir la célula, es la unidad estructural y viviente de nuestro organismo. Y que cada célula va a cumplir un papel fundamental, ¿sí? Para mantener la homeostasis, que ya estuvimos hablando, y para contribuir en todas las funciones del organismo que vayamos necesitando. ¿Está claro? ¿Se va entendiendo? Definido célula, tenemos que saber que hay una diversidad celular gigante. Hay 200 tipos de células en nuestro organismo. Hay aproximadamente entre 50 y 100 trillones de células que están compuestas, están en nuestro cuerpo, pero 200 tipos de células. Si hablamos de 200 tipos de células, primero que no las sé y segundo que no terminamos nunca más. Pero ya les puse más que nada las más importantes a mi entender, ¿sí? A través de grafiquitos que voy a ir marcando acá. El de arriba, son células que se llaman eritrocitos, son células que conectan parte del cuerpo, como por ejemplo los glóbulos rojos. Los eritrocitos son los glóbulos rojos. ¿Cuál es la función principal de este tipo de células? ¿Quién sabe? Transportar el oxígeno, ¿sí? Los glóbulos rojos transportan el oxígeno. En realidad, la hemoglobina, ¿sí? Transporta el oxígeno, pero ¿dónde va la hemoglobina? En los glóbulos rojos. Este tipo de células no tiene mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? Una parte de la célula. Muy, muy importante. ¿Bien hasta acá? Primera fotito. ¿Se entendió? Sofi, Pedro, ¿se entendió? Segunda fotito.
La de la piel, obviamente, son células epiteliales, células que van a cubrir nuestro cuerpo. ¿Bien? ¿Dónde están? No solo en la piel, sino que también las podemos llegar a encontrar en los vasos sanguíneos o las podemos llegar a encontrar en algunos órganos, este tipo de célula. La tercera célula es la más importante dentro de lo que es nuestra área, ¿sí? Y es la que más nos vamos a desarrollar y más lo que vamos a abarcar cuando veamos el sistema número 5, el capítulo número 5, contracción muscular, es una fibra muscular. Eso es una célula, una fibra muscular, una célula muscular, que son células que mueven partes u órganos o huesos de nuestro cuerpo. ¿Bien? Sigo. El de abajo, ese que es el adipocito, son células que van a almacenar nutrientes. Son células que almacenan nutrientes, ¿bien? En este caso, estos adipocitos tienen grasa en un estado semilíquido. Adipocitos o células grasas, como quieran llamarlo. ¿Sí? Que están compuestas por triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Un tipo de ácido graso, de grasa, etc. Que después los vamos a ver cuando veamos macronutrientes. Lamentablemente estos no los tendríamos que tener, ¿sí? Pero bueno, si te gusta comer, etcétera, etcétera, aparecen los adipocitos. ¿Qué son los macrófagos? Son las células que van a combatir enfermedades. Son células que van a combatir enfermedades. ¿Qué será lo de esto? ¿Quién sabe? Si alguien no sé si ven el pulsor ustedes. Esto es una neurona y son células que van a reunir información. Células nerviosas o neuronas, como quieran llamarlo, son células que van a reunir información. Y se acuerdan que habíamos hablado que junto con estas células nerviosas, estas neuronas y las hormonas eran las encargadas, los principales encargados de tener el control o regular la homeostasis. ¿Se acuerdan? Sistema nervioso central y sistema endocrino. Bien. Esta es una neurona que en el capítulo número 6, después la vamos a desarrollar bien, que tiene axones, tiene dendritas, tiene un cuerpo axial, etcétera, etcétera. Y por último, las de abajo son células que están, obviamente, ya lo saben, implicadas en la reproducción. ¿Bien? Por un lado están los espermatozoides, por otro están los oocitos o también llamados ovocitos. Obviamente los espermatozoides del lado masculino, los ovocitos o los oocitos del lado femenino. ¿Bien? Que también pueden ser, en vez de llamar las células de reproducción, las podemos llamar como gametos. Células denominadas también gametos. Que ayudan en el proceso de la espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides, o la ovogénesis, la producción de óvulos. Pausa acá. Esta es la diversidad celular. Hay más y sí, hay muchísimo más. Pero bueno, quería mostrarles más que nada estas, que están íntimamente relacionadas con lo que podemos llegar a hablar en un futuro. ¿Se entendió? Bien, gracias Sofía. Continuamos. ¿Cómo está compuesta una célula? ¿Sí? Yo dije recién a nivel químico que tenía carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pero tenemos que saber que, y como lo dije en el Zoom anterior, poseen agua, ¿sí? Y un porcentaje entre un 70 y un 80% la célula tiene agua. ¿Bien? Que tiene un 10 a un 20% de proteínas, está compuesta por proteínas. Que los lípidos o las grasas tienen un 2%, ¿sí? Y que los hidratos de carbono, los carbohidratos, tienen un 1% de la masa celular total. Repito, muchísima agua en altísimo porcentaje, entre un 70 y un 80, proteínas entre un 10 o un 20,
Los lípidos, un 2% ya es ínfimo, al igual que los hidratos de carbono. ¿Bien? ¿Qué más hay? Hay iones inorgánicos, hay aminoácidos, que bueno, son las unidades estructurales de las proteínas. Hay nucleótidos, hay ácidos grasos, que son todos, yo le nombré primero los macronutrientes y después ahora es con esto de los ácidos grasos, o los nucleótidos, o los azúcares, o los glúcidos, son parte de los macronutrientes, ¿sí? ¿Se entiende? Pero eso es la composición celular. ¿Se entendió? ¿Fui muy rápido? ¿Va bien? Y hay una teoría celular, ¿sí? Que primero que tenemos que saber que quien la originó esta teoría fue Hooke, ¿sí? Que fue un fisiólogo que la nombró, que la palabra que vio a través de un microscopio, vio una célula, ¿sí? Que le puso el nombre célula porque venía del latín de celda o algo similar, ¿sí? Y esta teoría celular terminó siendo como un postulado con muchísima importancia en lo que es hoy por hoy la biología moderna. Y tiene cuatro conceptos bien definidos, ¿sí? Que hablan que todo ser vivo, obviamente esto llegaron a una conclusión después de muchísimos estudios, y dice, la teoría celular consta de que dice que todo ser vivo está formado por una más células. ¿Bien? Y hoy por hoy, esta teoría celular que fue en el año, no sé, en el año 1800 y algo, no recuerdo bien, hoy por hoy como que contribuye a la investigación del origen de la vida, ¿bien? ¿Sí? Le dan bastante importancia, muchísima importancia a la teoría celular. La segunda dice que la célula es lo más pequeño que tiene vida propia, es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo, yo creo que esto hoy lo definimos así. También dijimos que toda célula procede de otra célula preexistente como unidad de origen y que el material hereditario pasa de la célula madre a las hijas. Y eso me parece que hoy por hoy con eso de las células madre está muy latente, está muy presente. ¿Sí? Esta teoría, como os dije recién, como que abrió saberes, ¿sí? del origen de la vida y también sobre la reproducción y el desarrollo celular. Teoría celular, tenemos que saber que comprende esos cuatro conceptos. Y acá vamos a hablar de la estructura celular, no cómo está compuesta, sino las partes de la célula. Todos los libros hablan de 3 estructuras celulares. Yo le agregué una cuarta, que en todos los libros figura como una organela. Yo le di una mayor importancia que es la mitocondria, la cuarta partecita que vamos a desarrollar hoy, porque ahí ocurre una parte de la respiración celular, que no es sobre el capítulo 2. ¿Bien? Pero tiene, por favor, toda estructura consta de 3 regiones bastante definidas e importantes, ¿sí? Y la primera que vamos a hablar es de la membrana celular o de la membrana plasmática. ¿Bien? ¿Bien hasta acá? Acuérdense que yo voy a nombrar 4, no 3. ¿Cómo está compuesta la membrana plasmática? Está compuesta por carbohidratos, por lípidos y por proteínas. Que su función principal hace como de una permeabilidad selectiva o de una barrera efectiva. Lo podemos llamar así, como una... ¿Qué significa la permeabilidad selectiva? Básicamente que ciertos materiales van a ingresar a las células y otros, ahí está la permeabilidad, y otros no. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Y que eso funciona como una barrera efectiva. Y que además le da la estructura a la célula. Piense que está rodeada por toda una membrana llamada
membrana plasmática. Primera parte de lo que es la membrana, de lo que es la estructura celular, es la membrana celular, membrana plasmática, compuesta por carbohidratos, proteínas y lípidos. Segunda parte, ¿sí? Es el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Es la estructura acuosa. Si yo tengo que definir lo que es la estructura acuosa, es la estructura que está llena de líquido, específicamente líquido intracelular, ¿sí? Que está ubicado en el interior de la célula. Esto está bien adentro de la célula. ¿Bien? Y que cuando nosotros estudiamos la fibra muscular, ¿se acuerdan de ese tipo de célula que vimos hoy? Esto se llama sarcoplasma. Cambia de nombre, en vez de llamarse citoplasma en una célula, en la fibra muscular o en la célula muscular se llama sarcoplasma. ¿Bien? Esto está fuera del núcleo, todavía no lo definimos. El núcleo habitualmente está en el centro, es lo que rodea el núcleo, ¿sí? Y sería como el material celular. ¿Bien? Y acá pasan la mayor parte de todas las actividades celulares. Acá, en el citoplasma, pasan la mayor parte de todas las actividades celulares. ¿Cómo está compuesto? Y está compuesto por iones, por potasio, por el sodio, por cloro. ¿Sí? Y tiene un elemento bastante importante, que es el citosol. ¿Bien? ¿Y qué es el citosol? O el citoplasma. El citosol es la parte más aún líquida del citoplasma. ¿Y por qué es tan importante en el citoplasma? ¿Por qué? Porque nosotros cuando veamos la respiración celular, ¿sí? Y los primeros dos pasos de la respiración celular se van a realizar acá, en forma anaeróbica. ¿Bien? La glucólisis anaeróbica, ¿me siguen? No, o los estoy volviendo locos. ¿Va bien? La glucólisis anaeróbica se realiza en el citoplasma celular. Acá hay poca presencia de oxígeno. ¿Bien? Principalmente en el citosol. ¿Sí? ¿Qué es el citosol? Es la porción líquida del citoplasma. ¿Se entendió? ¿Se va entendiendo? Bien. ¿Por qué es importante? Acuérdense dónde va a ocurrir pregunta de examen, Pregunta de examen. O vayamos mejor a los sistemas energéticos. Sabemos que los sistemas energéticos son tres. ¿Qué son los sistemas energéticos? Los que me dan energía para poder hacer la actividad física, para poder estar yo hablando acá y ustedes escribiendo. Tres sistemas energéticos. ATP-PC, glucolítico y oxidativo. En el ATP, el primer sistema funciona acá. ¿Sí? Acá se realiza la generación de energía, el ATP. ¿Bien? La moneda energética, que es el ATP. ¿Dónde se realiza, profe? ¿Y en qué parte de la célula? En el citoplasma. Comprendido. Vamos acá, y acá, lamentablemente para ustedes, dice actividad número 1. Dentro del citoplasma existen las organelas, u organoides como quieran llamarlo, o organelos. ¿Bien? Menos mitocondrias, yo necesito, que es la única actividad que van a hacer para el próximo lunes, es que anoten estos 6, y creo que capaz que pueden llegar a encontrar alguno más, pero no importa, que anoten estos 6 organelas u organoides, que los definan, que los caractericen, una definición, una característica y la función principal, por ejemplo, del aparato de Golgi. Así con nosotros. ¿Se entendió? La actividad número 1. Es increíble que entiendan todo rápido. O no entienden nada, me dicen todo que sí, o... Ariel, definición, característica, ¿y qué más? Bien, Mateo, gracias por abrir el micrófono. Hablar solo es un garronazo. Y función principal. ¿Comprendida la actividad número 1 o la actividad diaria?
Gracias, Sofía. El núcleo sería la tercera partecita, ¿sí? Que acá terminaría. El núcleo es, para nosotros, no sé, quizás voy a decir una burrada, pero no sé si le vamos a dar tanta importancia como a las otras partes de la célula. Siempre está en el medio de la célula y es lo que contiene, el núcleo contiene el material hereditario, ¿sí? Ahí dentro del núcleo está el ADN, está la cromatina, están los ribosomas, que no es tan importante, pero bueno, teníamos que definirlo, teníamos que nombrarlo como parte de la estructura celular. Bien, lo pasamos muy rápido lo que es el núcleo celular y vamos ahora sí acá a lo que son las mitocondrias, o lo que es una mitocondria. Primero y principal tenemos que saber que acá se realiza la última parte de la respiración celular, ¿sí? En las mitocondrias. Acá se realizan todas las actividades que requieren de oxígeno, ¿sí? Y que los maratonistas o aquellas personas que entrenan muchísimo la resistencia aeróbica tienen miles de mitocondrias en sus células. ¿Bien? Con diferencia de aquellas personas que no tienen, que llevan una vida sedentaria. Cuanto más entrenás de forma aeróbica o la resistencia aeróbica, mayor mitocondrias tenés, mayor contenido mitocondrial. Una de las adaptaciones del entrenamiento aeróbico es mayor contenido mitocondrial, ¿sí? Cuanto más mitocondrias, mayor oxígeno, llega el oxígeno, etcétera, etcétera. Y no sé qué iba a decir. Y me quedé ahí. Bien, pero acá, al haber oxígeno, también va a proporcionar mayor ATP, ¿sí? Acá se genera mucho más ATP, porque hay oxígeno, ¿sí? Como algunos libros en forma literal lo pueden llamar como las centrales de energía, ¿sí? Centrales de energía, ¿bien? ¿Y dónde están ubicadas? Es una persona que salió, que corre, Mateo, vamos a hacer de cuenta que es triatleta o es atleta, ¿dónde puede llegar a tener muchas más mitocondrias que en otra parte, muchas más mitocondrias en sus células que en otra parte? Y en la de los músculos, en los músculos esqueléticos, ¿sí? En las células de los músculos esqueléticos, en las células del hígado y en las células de sus riñones. ¿Y por qué serán las células del hígado y de los riñones? ¿Quién sabe? Y de los riñones debe ser por lo que habías dicho del balance hídrico. Puede ser. ¿Y qué más? ¿Y el hígado? Y el hígado por la función que tiene con la glucosa y la insulina. No tanto con la insulina, no con la insulina. ¿Por el glucógeno? Sí, puede ser, excelente. Pero, Ana Lía estaba hablando recién. Sí. Ana, ¿por qué? Sí, sí. No, la pregunta no sé si es por qué sabes tanto, sino por qué estás ¿estudiaste algo? Sí, pero no tiene nada que ver lo que estudié con esto. Pero me interesa la parte de nutrición y estoy bastante en tema. Bien, perfecto, bien. La verdad que es un grupo que me está gustando mucho, chicos. No endulzo el oído, así nomás. Bien, continuamos. Funciones celulares. Hay tres funciones que son principales, que están dentro de ese dibujito. Que la función principal, en realidad, vamos de vuelta. Tres funciones principales. Una es la nutrición, ¿sí? ¿Qué tengo que decir sobre un concepto o una característica de la nutrición? Que va a mantener a la célula con vida. ¿Bien? Mantiene a la célula con vida. La segunda función principal, que es la relación, va a vincular a la célula con vida. Y la tercera, que es la reproducción, va a permitir la obtención de nuevas células.
¿Sí? Con respecto a lo que es la nutrición, colabora, ¿sí?, en la incorporación de alimentos al interior de la célula. ¿Sí? Nosotros, según su nutrición, después hay células autótrofas, heterótrofas, no lo vamos a ver. Con respecto a la relación, va a elaborar, ¿sí? Su función va a ser la de elaboración de las respuestas ante los estímulos captados. Y con respecto a la reproducción, ¿sí?, como que es un proceso de formación de nuevas células, ¿sí?, a partir de una célula, de una primera célula, de una célula inicial, y que también tiene dos procesos de reproducción que son mitosis y meiosis, que tampoco lo vamos a ver. ¿Hay más funciones? Sí, que no las puse ahí, y creo que después nos sigue. No, porque pasamos a enzimas. Pero podemos nombrar como funciones secundarias las funciones estructurales, ¿sí?, que significa que construyen de construcción de tejidos, de construcción como la grasa, como el músculo, ¿sí?, o funciones estructurales que le van a dar soporte al cuerpo y a los órganos. ¿Bien? Segunda función secundaria pueden ser función secretora, que son indispensables, como por ejemplo las mucosas, ¿sí?, o lo mismo con las glándulas. Funciones metabólicas, tercera función secundaria, funciones metabólicas, que van a descomponer los nutrientes para transformarlos en energía, obviamente. Tiene funciones defensivas ante el organismo, van limpiando esos desechos que el cuerpo necesita eliminarlos y que nos defienden de los agentes externos que también quieren ingresar. ¿Bien? Funciones de control sobre el organismo, lo que veníamos hablando del sistema endocrino y del sistema nervioso central. Y funciones de reproducción, que ya lo dije. ¿Quedó claro lo que es tema funciones celulares? Bien, lo que sigue ahora, un tema completamente diferente, que son las enzimas. ¿Alguien sabe lo que es una enzima? Es una proteína catalizadora. Excel. ¿Quién habló? Perfecto. Yo Para que te busco. Excelente. Químicamente son proteínas. ¿Pedro fue? Bien. Químicamente son proteínas. ¿Y para qué sirven las enzimas, Pedro? para catalizar diferentes sustancias. Porque sin las enzimas no podríamos vivir. Porque estas, lo que van a hacer, quedó claro lo que enzimas son proteínas, son catalizadores biológicos y son sustancias que, lo voy a leer, capaz de disminuir la energía de activación de una reacción química. ¿Qué es todo esto? Ahora después se los voy a explicar. ¿Sí? ¿Dónde están las enzimas? En todas las células. ¿Dónde están las enzimas? En todas las células. ¿Cuántas clases de enzimas tenemos en nuestro organismo? Y aproximadamente 1000 clases de enzimas. ¿Bien? Que son reutilizables, ¿sí? Que son reutilizables y que cada una de estas enzimas puede llegar a ser entre 100
y 30 millones de reacciones por minuto. Entre 100 y 30 millones de reacciones por minuto. Ahora después vamos a explicar cómo funciona una enzima. Pero sin estas no se podrían realizar las actividades celulares o las reacciones metabólicas y no serían letales. ¿Bien? Recién dijimos que disminuyen la energía de activación, ¿sí? Y miren el grafiquito este que es bastante infantil, pero está bastante claro. Si la energía de activación está alta, los reactivos no se convierten en productos, ¿sí? Sería una reacción no catalizada porque tiene una alta energía de activación. Lo que hacen las enzimas es disminuir esa energía de activación. Ahora después vamos a definir lo que es reactivo o producto. No se desesperen, ¿sí? Es bastante complejo y está buenísimo esto. Lo que hacen las enzimas van a disminuir esa energía de activación para que los reactivos se conviertan en productos. ¿Cómo se denomina esto? Una reacción catalizadora. ¿Bien? ¿Bien hasta acá? ¿Qué es un catalizador? Es una sustancia que va a aumentar la velocidad de una reacción química. ¿Sí? Y que no se va a alterar y se va a mantener su estructura. ¿Qué hace un catalizador? Va a disminuir la energía de activación y va a ser, por ende, ¿sí? Requerir menor energía. ¿Bien hasta acá? Definido lo que es un catalizador. ¿Qué es la energía de activación? Es una barrera de energía entre los reactivos y los productos. ¿Quién usa las enzimas? Las células, ¿sí? Valga la redundancia. ¿Bien? ¿Se va entendiendo hasta acá? Anoten esto. La sustancia sobre la cual va a actuar una enzima, se llama sustrato. Todavía no apareció eso. ¿Sí? Y ese sustrato, una vez que reacciona con la enzima, se convierte en uno o en dos o en más productos nuevos. No en dos, en uno o en más productos nuevos. Repito, la sustancia por la cual esta enzima va a actuar se llama sustrato. Y una vez que actúa, ese sustrato se convierte en uno o en más productos. ¿Bien hasta acá? ¿Se va entendiendo o no se entiende de nada? Siguiente. Bueno, acá estaba. Más de lo mismo. Un catalizador, lo que dijimos recién, es una molécula que va a aumentar la velocidad de las reacciones químicas. ¿Sí? Otro ejemplito, en vez de poner los zapitos esos, acá está la flechita. Bien, sin catalizador, la energía de activación está altísima. Con catalizador, la energía de activación disminuye. ¿Qué son los catalizadores? Son las enzimas. ¿Sí? ¿Bien? Catalizadores biológicos. Vamos a hablar con propiedad. Y acá hay algunas características de la enzima. Dice que actúan en pequeñas cantidades, que son solubles en agua, que tienen una acción intracelular y una acción extracelular. ¿Y por qué está en amarillito esto? Porque dice que tiene una elevada especificidad del sustrato y de la reacción. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Elevada especificidad del sustrato.
que cada enzima va a actuar en un sustrato específico y no en otro. ¿Bien? Que la enzima, por ejemplo, la sacarasa, va a actuar en la sacarasa. ¿Saben lo que es la sacarosa? ¿Le suena? Analía, vos que estudiaste, que te gusta mucho el tema de la nutrición, ¿eso? No estudié. Bueno, eso. Bueno, que cada enzima va a ir a un sustrato específico y no De esto puede ir a otra. vimos algo en el sistema digestivo, que Bien, ahí va. las enzimas, sí, según, qué sé yo, para la lactosa, bueno, no sé los nombres técnicos, pero que cada una es, si es para el azúcar es una, para la leche es otra. Sí, se Específicamente denominan añadiendo o agregándole asa, ¿sí? Así se denominan las enzimas, pero está perfecto. ¿Bien? Y después dice elevada especificidad de la reacción. ¿Qué significa esto? Que solo va a catalizar una de las posibles reacciones. ¿Es más de lo mismo? Sí, es más de lo mismo. Por favor, no se empiecen a poner nerviosos si no entienden nada. Creo que al final de y no nos va a dar, después lo vamos a volver a ver, pero les aseguro que van a entender lo que es una enzima. Después dice que actúan a determinadas temperaturas. Nosotros tenemos que saber que si hay una elevada temperatura, las enzimas se empiezan a desnaturalizar y no pueden hacer sus reacciones, no pueden trabajar y empieza a correr riesgo nuestra vida, ¿sí? A altas temperaturas. No se consumen ni se alteran, ¿sí? No se consumen ni se alteran, no se deforman, que una vez que logran hacer su función quedan inalterables y pueden volver a trabajar, ¿sí? Y que, como dije recién, se denominan añadiendo o agregándole asa. ¿Bien? Por ejemplo, la enzima que colabora en la descomposición de la urea. ¿Qué es la urea? ¿Qué es la urea? ¿Nadie sabe? ¿No es algo relacionado a la insuficiencia renal? No. 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 Sí, va por ahí, sí, sí. Bueno, es parte de la orina, ¿sí? Relacionado a la orina. Sí, pero está bien lo que dijiste, Sofi. La enzima que ayuda a la descomposición de la urea se llama ureasa. Nada, era para darles ese ejemplo, más que nada. Bueno, escuchen, estaría quedando un minuto y en cualquier momento se corta. ¿Qué más? Bueno, ¿se entendió algo? Repito, lo vamos a seguir viendo en la próxima clase. Creo que avanzamos bastante. Después hay estructuras, después vamos a ver lo que son los cofactores, lo que son las coenzimas y cómo funciona una enzima. Una vez que veamos esto, seguramente lo entienden. En cualquier momento se corta. Chicos, díganme si se entendió algo. No pregunto por este tema de la enzima, pero si se entendió lo que es células, si se entendió lo de los líquidos corporales. Sí, sí. Bien. Bueno, nada, buena semana. Gracias por el aguante. Perdón de vuelta por ese desperfecto que tengo cada vez que corto un Zoom. Abrazo para todos. Gracias. Y les mando artículos por el grupito, ¿sí? Dale. Chao, chicos. Nos vemos. Chao. Buenas semana.